El presente reporte presenta de manera descriptiva las principales cifras obtenidas producto de la gestión pública desarrollada en el sector transporte en Colombia durante el año 2024. En general, el transporte en cifras proporciona estadísticas, análisis y tendencias relevantes para el sector del transporte, lo que puede ser útil para la toma de decisiones, la planificación estratégica y el seguimiento de políticas públicas relacionadas con el transporte. Según el documento, analizaremos datos de crecimiento durante el periodo 2024 que busca promover el desarrollo sostenible en el sector logístico y de transporte. El mejoramiento de la infraestructura de transporte permite importantes avances en la red vial que optimiza la conectividad entre regiones porque al analizar el comportamiento del transporte de carga en Colombia mediante estas estadísticas sobre flujos logísticos, seguridad, infraestructura, accidentalidad y emisiones ambientales, se fundamenta mejorar la planificación logística, optimizando rutas y mejorar la competitividad del país. Mediante su boletín 2024 nos habla de cómo corresponde su gestión pública en cuanto a macroeconomía, infraestructura, movimiento de carga y pasajeros, tránsito, transporte, movilidad sostenible, movilidad urbana, género y información geográfica. Eh, Tenemos que el transporte ha evolucionado, ha ido en crecimiento, así que hablaremos un poco sobre su evolución durante este periodo y qué cambios ha tenido. Entonces, continuemos. En la línea de tiempo observaremos dos muy importantes, ya que la que estamos exponiendo habla del inicio del transporte en el cual inicia con la llegada de los barcos y trenes a vapor. Ya para inicios del siglo XX empieza a surgir la infraestructura para la construcción de caminos y carreteras. Ya entre los años 1940 se ve su evolución, producto de que el transporte es útil tanto para la circulación de personas como de mercancías. Con esto se puede plantear la Ley 336 de 1966, donde unifica todos los medios de transporte y deduce que el transporte es considerado un servicio público esencial e inicia la implementación de decretos y resoluciones porque pues hay acciones que son consideradas una actividad económica y pues su objetivo es garantizar su prestación eficiente, segura y accesible de un servicio bajo la rectoría del Estado. La Ley 769 del 2002 corresponde al Código Nacional de Tránsito Terrestre y es quien regula actualmente la circulación en el territorio colombiano, dando orden al transporte. Podemos también observar la situación actual de la red vial con la información de participación pública y privada. Ahora miraremos esta parte que nos compete como gestores del transporte y es la línea de tiempo de la logística. Esta tiene su inicio en los años 1870 y pues cabe aclarar que esta línea de tiempo se relaciona a inicios globales, o sea que su origen no es en Colombia. Según la información, era pues muy utilizada en las fuerzas militares para determinar cómo y cuándo transportar suministros donde sea necesario. Podemos observar su conceptualización y desarrollo tanto en crecimiento mundial como en gestión de inventarios. Estos pues llevaron a su evolución bajo modificaciones, pero siempre precisando todo a su vez y formando lo que se denomina hoy en día en la logística una cadena de eslabones. Flujos logísticos. Los flujos logísticos hacen referencia al movimiento de productos, materiales, información y recursos financieros dentro de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente final. El surgimiento del transporte permitió que las personas pudieran obtener productos o mercancías sin tener que desplazarse hasta el lugar de origen. Esto pues generó que muchas personas tuvieran la oportunidad de comprar productos en grandes cantidades para distribuirlos a diferentes clientes. Para que esto funcione intervienen varios actores como el productor o la empresa, el transportador y el cliente que necesita el producto. Dentro de este proceso, la empresa debe organizar un flujo logístico eficiente y primero debe tener las materias primas para fabricar sus productos. Muchas veces utilizando diferentes modos de transporte, especialmente cuando son productos importados.
Además del movimiento físico de mercancías, también existen otros flujos importantes como el flujo de información, los pagos y los recursos financieros, los impuestos y el intercambio de datos entre las áreas de la empresa. En la parte operativa también se realiza el movimiento de materiales durante los procesos de producción y ensamble, así que la producción es otro elemento fundamental, ya que cuando la empresa no fabrica y distribuye desde el mismo punto, entonces necesita transportar los productos hacia centros de distribución o almacenes. Después, cuando se genera una orden de compra, se realiza la entrega hacia el cliente final o hacia otros almacenes de la empresa. Finalmente, la logística inversa hace parte del flujo logístico porque permite gestionar las devoluciones, el reciclaje o reutilizar los productos, ayudando a mejorar toda la cadena de suministros. En conclusión, los flujos logísticos son todas las actividades, movimientos e intercambios que ocurren dentro de la cadena de suministro para que un producto llegue correctamente al consumidor final. El tercer punto nos habla sobre carga movilizada por empresa. Para esta parte, pues las cifras del boletín 2024 no nos establece por empresa, sino nos da cifras anuales en cada modo de transporte. Entonces, en el modo carretero, decimos que según las cifras 2024, durante el periodo del 2016 al 2024, pues tuvo o se evidenció más bien un crecimiento constante en el transporte de carga, especialmente después de la pandemia. Para el 2024 se movilizaron más de 146 millones de toneladas y pues mostrando esto una recuperación importante frente al año 2020. También aumentó la cantidad de viajes realizados y el transporte de carga líquida representó pues unos resultados positivos y disminuyó por otra parte las cargas de viaje. Esto pues indica algunos retos en eficiencia logística. Puede relacionarse con qué? Pues con las entregas pequeñas o el crecimiento del comercio electrónico y también una mayor distribución fraccionada de mercancías. Ahora vamos a continuar analizando cifras con los otros diferentes modos de transporte. En el modo aéreo, cifras del boletín nos indican que durante el 2024 el transporte aéreo de carga colombiano presentó una recuperación gradual. La carga nacional alcanzó 141.750 toneladas y pues evidenciando un crecimiento del 6,5% frente al año anterior. Aunque todavía no se superan los niveles previos al 2019 en la carga internacional, las importaciones tuvieron el mayor movimiento con más de 506.000 toneladas, representando el 65% del total movilizado, mientras que las importaciones alcanzaron 272.000 toneladas. Esto demuestra pues un crecimiento del comercio exterior por vía aérea y además Norteamérica sigue siendo el principal mercado para la carga aérea internacional con un 63% en operaciones. Esto pues con su relación con Estados Unidos en operaciones comerciales. Según cifras del boletín 2024, en el modo férreo se movilizó más de 32 millones de toneladas de carga. Esto pues presentó un crecimiento del 4,2% frente al año anterior. Este fue el tercer año consecutivo de recuperación después de la fuerte caída causada por la pandemia en el 2020. Y aunque el sector aún no alcanza los niveles al COVID-19, se evidencia una recuperación gradual y una tendencia estable en el momento de carga, en el movimiento de carga, especialmente en sectores como minería e hidrocarburos. Y para finalizar, el boletín nos habla que durante el periodo 2024 en el transporte fluvial se movilizó cerca de 4,3 millones de toneladas de carga. Esto pues quiere decir una disminución del 18,2% frente al año 2023. A pesar de la caída, los derivados del petróleo siguen siendo la principal mercancía transportada, representando más de la mitad de la carga movilizada. También aumentó la participación del movimiento de otros productos, mostrando la diversificación del transporte fluvial.
Esta reducción se relaciona con problemas climáticos, limitaciones operativas y cambios en la demanda de combustibles. Sin embargo, el modo fluvial sigue siendo importante para el abastecimiento y la logística del país, especialmente en corredores estratégicos como el río Magdalena. En conclusión, las cifras del 2024 muestran que el transporte de carga en Colombia continúa recuperándose y creciendo después de la pandemia. El modo carretero sigue siendo el más importante para la movilización de mercancías y el transporte aéreo y férreo presentaron un aumento gracias al comercio y la recuperación económica. Por otro lado, el transporte fluvial tuvo una disminución debido a los factores mencionados, aunque sigue siendo muy estratégico para el país. En general, estos resultados reflejan la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura, la eficiencia y la logística del transporte en Colombia. Ahora hablaremos un poco sobre flujo medio vehículo de carga y flujo medio diario por corredor. Para el flujo medio vehículo de carga, la respuesta nos indica que esto es como una trazabilidad de cuántos vehículos de carga ingresan diariamente durante determinado tiempo o periodo a una ciudad. Este flujo asocia todo tipo de transporte y su proceso aplica no solo para las ciudades, sino también puede ser en puertos, aeropuertos y terminales. Esto pues con el fin de obtener información de entradas y planear estrategias que mejoren el tráfico pesado. Para el flujo medio diario por corredor, este nos indica que da un enfoque algo más descriptivo, algo más preciso, como por donde circulan las vías rápidas, conectividad de flujo activo o en un puerto que mide las toneladas que pasan. Y así entender qué rutas o acciones son importantes para comercio y movimiento de mercancías. Esto genera un desempeño logístico que permite entender la capacidad de carga de una ruta, saber cuántas toneladas pasan por un corredor y pues también ayuda a controlar las rutas y hacer una distribución de, de mejor adecuación también por peso hacia los vehículos, preveniendo pues los tiempos y los costos. Un ejemplo para estos flujos es el movimiento modo cabotaje que nos botan las cifras, el cual nos indica la capacidad de tonelaje transportado en las diferentes zonas portuarias. Ahora hablaremos sobre emisiones de CO2 por transporte de cargas. Según las cifras del Boletín 2024, su gestión pública busca que la movilidad sea sostenible y tenga un enfoque sobre los vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural vehicular. Esto pues entre el 2020 y 2024 con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar el cuidado del medio ambiente. Los vehículos híbridos fueron los más registrados durante este periodo debido a su menor consumo de combustible y mayor eficiencia. Los vehículos eléctricos también crecieron especialmente en camiones y volquetas, mientras que los vehículos a gas natural presentaron una disminución en el 2024. En el transporte público se destacó el aumento de los buses eléctricos que en el 2022 tuvieron un crecimiento, pero en los años siguientes el crecimiento fue menor, mostrando que aún existen retos para fortalecer la movilidad sostenible en Colombia. En conclusión, Colombia ha avanzado en el uso de tecnologías limpias para disminuir las emisiones de CO2, pero todavía faltan desafíos en infraestructura, costos y expansión en este tipo de transporte. Seguridad, robo de vehículos de carga. Este hace referencia a los riesgos de seguridad que enfrentan las empresas y conductores durante el transporte de mercancías, especialmente por el robo de vehículos y cargas en las carreteras. Este problema afecta a la economía, genera pérdidas para las empresas y retrasa las operaciones logísticas. Por esta razón, en Colombia se ha fortalecido medidas de seguridad como monitoreo satelital, controles policiales y sistemas de trazabilidad para proteger el transporte de carga y mejorar la seguridad en los corredores viales. La afectación de la seguridad en Colombia publicada por el gremio transportador llamada Colfecar en su revista oficial El Container, advierte sobre un notable deterioro del orden público en las vías nacionales que impacta la economía. Y pues aquí señala que el bloqueo de carreteras, la piratería terrestre y la infiltración de economías ilegales amenazan la integridad de conductores y la estabilidad logística del país. Este documento em,
La idea es sacar un tiempo y considero que sería importante leerlo, pues tiene las cifras de cómo está la seguridad, cuáles son los departamentos más afectados y cómo nos encontramos en cuanto a seguridad logística en nuestro país. Infraestructura de vehículos de carga. Según el documento del boletín, la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, la movilidad y la logística, ya que facilita el transporte de personas y mercancías en todo el territorio nacional. Este analiza el estado de la infraestructura del transporte en Colombia en los modos carretero, aéreo, férreo, fluvial y portuario. En el modo carretero, las vías secundarias y terciarias son las más importantes para conectar a las regiones. Aunque muchas necesitan mantenimiento, también se destaca la participación del sector privado mediante concesiones. Para el modo aéreo, se analiza la infraestructura de aeropuertos y pistas, resaltando su importancia para conectar zonas apartadas y en el modo férreo, el informe muestra la evolución de la red ferroviaria y la participación de entidades como Invías y la Agencia Nacional de Invías en su administración. Además, el documento resalta la importancia de los puertos y muelles para fortalecer el comercio y la logística nacional. En conclusión, la infraestructura del transporte en Colombia es fundamental para el desarrollo económico y la conectividad del país, aunque todavía existen retos en mantenimiento y modernización. Accidentalidad en vehículos de carga. Según esta gráfica, acá podemos ver, según las cifras del boletín 2024, la cantidad de personas lesionadas y la cantidad de personas fallecidas. Durante el periodo 2024, Colombia registró más de 27.000 personas lesionadas y más de 8.000 fallecidos por siniestros viales. Aunque hubo una reducción en número de lesionados y una leve disminución en fallecidos frente a 2023, las cifras siguen siendo altas, lo que demuestra que la accidentalidad vial continúa siendo un problema importante en el país. El análisis muestra que después de la pandemia aumentaron nuevamente los accidentes debido al crecimiento de la movilidad y el transporte en las carreteras. Además, departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca presentaron los mayores índices de fallecidos y lesionados, principalmente por el alto flujo vehicular y las actividades económicas. En conclusión, aunque en el 2024 se evidenciaron mejoras en seguridad vial, todavía es necesario fortalecer las estrategias de prevención, el control en las vías y las campañas de educación vial para reducir tanto la cantidad como la gravedad de los accidentes de tránsito en Colombia. Según el documento y la información consultada, el marco estratégico de la logística y el transporte en Colombia se enfocan en modernizar la infraestructura, mejorar la competitividad y avanzar hacia una movilidad sostenible. A través del actual Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno busca fortalecer la conectividad del país mediante inversiones en carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y transporte fluvial. Uno de los principales avances han sido la continuidad de los proyectos de las vías cuarta y quinta generación que, como le dije anteriormente, facilitan el comercio entre regiones. También se ha impulsado proyectos de reactivación férrea como el tren de cercanías y mejoras en la navegabilidad del río Magdalena. Esto pues con el fin de diversificar los medios de transporte y disminuir costos logísticos. En movilidad sostenible, Colombia continúa promoviendo el uso de vehículos eléctricos e híbridos mediante incentivos y políticas ambientales para disminuir emisiones contaminantes. En cuanto a seguridad vial, entidades como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte trabajan en control y regulación de prevención para pues disminuir accidentes y que Colombia sea más segura. Como podemos observar, aquí tenemos el planteamiento de una ruta. Esto pues se nos pide explicar cómo podemos realizar esta gestión mediante el uso de herramientas digitales. Para la programación de rutas, las empresas utilizan diferentes sistemas de software y aplicaciones especializadas, pero en este caso trabajaremos con la herramienta de Microsoft Excel, la cual nos permite generar y analizar diferentes algoritmos a partir de la información y fórmulas que se ingresen correctamente.
Esta herramienta pues evalúa diferentes posibilidades y nos ayuda a identificar la opción más eficiente, por decirlo así, la ruta con el menor recorrido posible. Gracias a esto, pues las empresas pueden reducir tiempos de desplazamiento y costos operativos. Esto así, pues logrando una mayor eficiencia, tanto operativa como en la gestión logística y de transporte. Em, Decía que luego de escoger el medio de transporte y contar con la mercancía lista para transportarla desde el punto X hasta el punto Y, se debe definir la ruta más adecuada analizando las diferentes opciones disponibles que las podemos observar acá y mirando cuál es la de menor distancia y mayor eficiencia. En este caso contamos con varios nodos que pues representan el recorrido desde la empresa hasta los diferentes clientes. Estos nodos pues están conectados entre sí y nos proporcionan información clave, que en este clave pues son los kilómetros por cliente, y esto pues como punto de referencia, lo cual es muy fundamental para la toma de decisiones. Con ayuda de la herramienta que vamos a trabajar, podremos organizar y optimizar la ruta obteniendo resultados que nos permite reducir los tiempos de entrega, los costos operativos y mejorar toda la parte del transporte. A continuación, pues les voy a mostrar cómo realicé bajo la herramienta de Excel. Esto pues en datos y en una parte que se llama Solver, la cual pues nos gestiona este algoritmo. Continuemos. Entonces aquí tenemos nuestro formato Excel, el cual entendemos gracias pues a una instrucción que tomamos en el canal de YouTube. Y pues esto simplemente nos indica que hay que hacer una serie de codificaciones. Esto pues para cuando estemos en práctica posiblemente tengamos que ejecutar estas rutas, así que posiblemente la empresa nos dará tanto las herramientas como una pequeña instrucción, pero pues es importante tener un conocimiento básico para que en la hora de ejecutar dicha ruta estemos pues un poco más conectados con el tema. La idea pues es generar una matriz para poder introducir estos datos, los datos pues de los kilómetros de cliente hasta el cliente. Acá como podemos observar tenemos esta parte que dice empresa, está codificada con esta parte que dice empresa, y esta parte que dice empresa está codificada con esta de acá. Esto pues para que pueda hacer la comparación y podamos pues poner al sistema Solver a trabajar haciendo estas comparaciones. Esta matriz que está aquí se analizó pues mediante los datos digamos de la empresa que estamos representando, que es acá en Funza, hasta el cliente 1, que como podemos ver acá está la empresa, y de la empresa al cliente 1 pues son 2.5, acá está el 2.5, a Mosquera son 3.1, desde la empresa a Mosquera son 3.1. Entonces, ya habiendo obtenido esta información, pues tenemos que hacer una serie de fórmulas donde a este le indico que cuánto es el recorrido de este a este. Entonces ahí me da que del cliente 1, que es empresa, al cliente 2, que es Funza, pues hay 2.5, y así después pues yo lo puedo ir haciendo a modo de como yo quiero que él me haga la ruta. Entonces acá le di este orden y me da 79.4 kilómetros. Entonces según este orden acá nos indica que sería el 1, el 2, el 3, así como lo va mencionando, y da de empresa a Funza, de Funza a Mosquera, de Mosquera a Madrid, después Boyacá, Faca, Rosal, y se devuelve para la empresa. Este, este pues da 79.4 kilómetros, y lo que busca las plataformas o, o estas herramientas digitales pues es precisamente buscar la ruta más óptima, que en este caso vendría siendo la C con 70.5 kilómetros. ¿Cómo hacemos esto? Pues una vez ya hayamos realizado esta matriz, ponemos ciertas restricciones pues para que no se repitan las rutas y para que se inicie desde la empresa. Entonces, em, ya cuando tengamos todas las codificaciones y la serie de fórmulas para que esto pueda
trabajar, vamos a la parte de datos. En datos pues vamos a encontrar una parte llamada solver. Acá es donde vamos a hacer las diferentes restricciones y pues le damos solver. Él pues va a demorar un poquitico porque va a ser como por decidir su proceso de mirar mediante procesos algorítmicos cuántas posibilidades y cuál posibilidad es la mejor. Entonces, ahorita pues vamos a ver cómo va a cambiar. Ya estos números ya no van a tener este orden, 1, 2, 3, 4 así, sino posiblemente en el orden que este procesador Excel pues vea más conveniente. Entonces pues ya acá podemos ver que esto casi no demora mucho. Entonces esta parte que está acá, este cuadro, es porque este define el número para cada empresa. Entonces este se codifica junto con este. Y como podemos ver, acá nos está diciendo que el orden de entrega va a ser de la empresa a Funza, de Funza al Rosal, de Rosal a Faca, de Faca a Oaxaca, de Oaxaca a Madrid, Madrid Mosquera y Mosquera a la empresa. Y esta de acá, pues es esta misma ruta de acá, que es la C, con 70.5 kilómetros. Y acá nos está indicando la nueva modificación. Entonces, pues esta es la forma en que se pueden utilizar las herramientas para buscar rutas que sean más factibles y así ayudar a la empresa o las mismas empresas buscan para poder reducir tiempos y costos. Ahora hablaremos sobre los canales de distribución, ya que antes de realizar una planificación de rutas es importante tener en cuenta los canales y modelos de distribución. Estos pues hacen parte del flujo logístico y representan un eslabón fundamental dentro de la cadena de suministro, ya que permite que los productos lleguen desde el productor hasta el consumidor final de manera eficiente. El canal de distribución hace referencia a la cantidad de intermediarios que participan en el proceso de entrega del producto. Esto significa que una empresa puede decidir realizar la distribución con sus propios recursos logísticos o contratar un operador externo como una empresa transportadora. La elección de este canal depende principalmente de la capacidad operativa y financiera de la empresa, ya que factores como el capital disponible, la infraestructura, los vehículos y el personal influyen directamente en la distribución. Por esta razón, pues las empresas adoptan diferentes modelos de distribución dependiendo de sus necesidades y capacidades operativas. Estos modelos pueden realizarse de manera directa, indirecta o mediante alianzas con empresas transportadoras. Esto pues representando algunas ventajas y desventajas. Pues en el modelo descentralizado, la empresa cuenta con varios centros de distribución ubicado en diferentes regiones. Las ventajas de este modelo, como las podemos observar, vienen desde entregas más rápidas con mayor cercanía con los clientes y una mejor cobertura gráfica. En las desventajas, pues son mayores costos operativos al tener más centros de distribución, por lo cual a su vez genera pues una complejidad en el control de inventarios. En el modo centralizado, toda la mercancía se almacena y distribuye desde un único centro de distribución principal. Esto pues manteniendo un mayor control de inventarios y mejorando la organización operacional logística. Esto también reduce costos de almacenamiento. Em, Entre las desventajas está pues mayores tiempos de entrega por ser zonas alejadas, mayor inversión inicial por ser un solo centro logístico y un mayor costo también en el transporte por su finalidad. En el medio cross-docking, la mercancía no permanece almacenada durante mucho tiempo. Los productos pues llegan al centro de distribución y inmediatamente son clasificados y enviados a su destino final. Como ventaja tenemos pues una mayor rapidez, un flujo también rápido y en las desventajas requieren de una coordinación logística mejorada y una dependencia de tiempos exactos de transporte.
Por lo tanto, para las empresas es muy importante analizar cuidadosamente sus canales y modelos de distribución, ya que pues esto les permite establecer acuerdos justos y rentables con proveedores y transportadores. De esto pues definiendo aspectos como tarifas, cantidades, horarios de entrega y niveles de servicio. Además, una correcta elección del modelo de distribución ayuda a optimizar costos, reducir tiempos y mejorar la eficiencia operativa dentro de la gestión de una empresa. Cuando la empresa cuenta con distribución propia, la programación de rutas se realiza internamente utilizando herramientas tecnológicas como softwares logísticos y sistemas de optimización como el que vimos en Microsoft Excel bajo la herramienta Solver. em, y también con GPS o plataformas de gestión de transporte. Por otro lado, cuando la distribución se realiza mediante un operador externo o empresa transportadora, la programación de rutas puede ser desarrollada por el operador logístico contratado, aunque siempre con las condiciones y necesidades establecidas por la empresa contratante. Con esto damos por finalizada esta actividad, la cual nos ayuda a conceptualizarnos sobre la gestión del transporte en simulación de transporte logístico.